Víctor Mendoza estaba sentado en el suelo frío de una calle en Valencia, vestido con harapos sucios y malolientes. Pero sus ojos aún brillaban con el dolor de quien lo había perdido todo en lo que creía. No era la pobreza lo que lo hacía temblar. Era la soledad de descubrir que, después de 45 años construyendo un imperio, las únicas personas que lo rodeaban estaban movidas por la codicia. ¿Existe la bondad verdadera en el mundo? Esa pregunta martillaba en su mente mientras observaba a cientos de personas pasar a su lado como si fuera invisible. Víctor no estaba allí por casualidad. 3 semanas antes, su vida se había derrumbado de una forma que ningún dinero podía reparar. Todo comenzó una mañana de martes, cuando Víctor descubrió que su socio de 20 años, Eduardo, había desviado 15 millones de euros de la empresa. No era solo el dinero, era la confianza traicionada por alguien a quien consideraba un hermano. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró Víctor para sí mismo, recordando el momento en que encontró los documentos falsificados en el escritorio de Eduardo. Pero el dolor no terminó allí. Ese mismo día, su esposa desde hacía 18 años, Isabela, le pidió el divorcio. «Ya no te amo, Víctor. Solo quiero mi parte de la herencia». Esas palabras dolieron más que cualquier traición empresarial. Aquella noche, sentado solo en su mansión vacía en Valencia, Víctor miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo lo que había construido estaba vacío. Cuadros carísimos, muebles de lujo, una vida que parecía perfecta, pero ningún amor verdadero. Sus 3 hijos solo lo llamaban cuando necesitaban dinero. Sus empleados lo respetaban por miedo, no por admiración. Sus amigos desaparecieron en cuanto supieron de los problemas financieros. Dios, si existes, muéstrame si aún hay bondad en este mundo. Víctor hizo esa oración por primera vez en décadas. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente. Una idea que parecía una locura, pero que podría darle la respuesta que tanto buscaba. «Me disfrazaré de mendigo», murmuró, mirando su reflejo en el espejo. «Voy a descubrir quién realmente se preocupa por el sufrimiento ajeno». Víctor tenía 400 millones de euros en el banco, pero decidió vivir como si no tuviera nada. Compró ropa vieja en una tienda de segunda mano, no se afeitó durante días y eligió una esquina concurrida de Valencia para su experimento. Día 1. 347 personas pasaron frente a él. Ninguna se detuvo. Día 2. Una anciana arrojó 50 céntimos en su vaso, pero ni siquiera lo miró a los ojos. Día 3. Un hombre de traje escupió cerca de él y murmuró: «Vago». Víctor sentía cada rechazo como una puñalada. No por la humillación, sino por la confirmación de que la humanidad había perdido su esencia. En el 4.º día, una llovizna fina comenzó a caer sobre Valencia. Víctor estaba empapado, con hambre, y comenzando a cuestionar si su experimento valía la pena. Quizás Eduardo tenía razón, pensó con amargura. Quizás el mundo sea realmente un lugar donde solo los astutos sobreviven. Eran las 7:30 de la mañana. La gente corría apurada hacia el trabajo, paraguas en alto, evitando incluso mirar en dirección al hombre mojado sentado en la acera. Víctor estaba a punto de rendirse cuando escuchó una voz dulce y cristalina. «Señor, ¿tiene frío?». Levantó la vista y vio a una niña de unos 9 años, con enormes ojos castaños y una sonrisa que parecía iluminar la mañana gris. Llevaba una mochilita escolar y estaba parada justo frente a él, sin miedo, sin prisa. «Me llamo Esperanza», dijo simplemente. «¿Y usted?». Víctor sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Dijo que su nombre era Esperanza. En ese momento, Víctor no sabía que estaba a punto de conocer a la persona que cambiaría su vida para siempre. Una niña que le enseñaría que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene,
sino en lo que uno está dispuesto a compartir. Si alguna vez sentiste que perdiste la fe en la humanidad, sigue viendo. Esta historia tocará tu corazón de una forma que nunca imaginaste. Víctor miró a aquella niña de 9 años y sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Alguien lo veía como un ser humano. «Me llamo Miguel», mintió usando su segundo nombre. Su voz salió ronca por la emoción. Esperanza inclinó la cabeza, estudiando su rostro con una curiosidad pura que solo los niños tienen. «¿Tienes hambre, Miguel?». Sin esperar respuesta, Esperanza abrió su mochilita vieja y desgastada. De dentro sacó un pan sencillo envuelto en papel con una fina capa de mantequilla. Claramente era su desayuno, el único. Víctor observó hipnotizado mientras ella partía el pan por la mitad con sus pequeñas manitas. «Tome», dijo, extendiéndole la parte más grande. «Comparta conmigo». Víctor sintió los ojos llenarse de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había compartido algo con él sin esperar nada a cambio? «¿Y tú?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Y si te da hambre?». Esperanza sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. «Quien comparte nunca se queda sin», respondió con una certeza que dejó a Víctor sin palabras. Víctor mordió el pedazo de pan y sintió que estaba saboreando algo más valioso que cualquier comida en un restaurante 5 estrellas. «Esperanza», dijo con cuidado, «¿siempre compartes tu comida así?». La niña asintió con naturalidad. «Mi abuela siempre dice que Dios multiplica lo que uno reparte. Está enferma ahora, pero aún me lo recuerda todos los días». El corazón de Víctor se apretó. «¿Y tus padres?». «Mi papá murió cuando tenía 5 años. Mamá se fue poco después». Esperanza habló sin autocompasión, solo como quien cuenta un hecho. «Pero tengo a la abuela Carmen, y ahora te tengo a ti también, Miguel». Víctor descubrió que Esperanza iba camino a la escuela, pero no a una escuela común. Estudiaba por la noche, en una escuela pública para niños que trabajaban durante el día. «¿Trabajas?», preguntó Víctor incrédulo. «Vendo dulces en la plaza», explicó con orgullo. «Caramelos que hace mi abuela. Así puedo comprarle sus medicinas». Víctor sintió una revolución por dentro. Aquella niña de 9 años cargaba con responsabilidades que muchos adultos no podrían soportar, y aún así tenía una sonrisa en el rostro. «Esperanza, no puedo aceptar tu desayuno». Intentó devolverle el pan. «Ya te lo comiste», rió. «Y además, mi abuela dice que cuando ayudas a alguien, te estás ayudando a ti mismo». La conversación fue interrumpida por un hombre de traje que pasó corriendo y sin querer dejó caer su cartera. Víctor iba a avisarle, pero Esperanza ya se había levantado. «¡Señor! ¡Señor!», gritó, corriendo tras él. El hombre se detuvo, visiblemente molesto por ser interrumpido por una niña. «Se le cayó la cartera», dijo Esperanza, extendiéndole el objeto de cuero caro. El hombre tomó la cartera bruscamente, revisó si todo estaba en su lugar y se fue sin siquiera dar las gracias. Esperanza volvió junto a Víctor como si nada hubiera pasado. «Podías haberte quedado con la cartera», dijo Víctor probándola. «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente confundida. «No es mía». Víctor se dio cuenta de que había encontrado algo que sus 400 millones de euros nunca pudieron comprar: honestidad genuina. «Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué te detuviste a hablar conmigo? Cientos de personas han pasado por aquí y nadie...». «Porque te veías triste», respondió con sencillez. «Mi abuela dice que los ojos tristes necesitan una sonrisa y una barriga vacía, comida». Víctor tragó saliva. En todas sus reuniones corporativas, en todas las cenas de negocios, nadie jamás se había preocupado por si él estaba triste. Sonó el timbre de la escuela a lo lejos y Esperanza se levantó rápidamente.
Tengo que irme, Miguel, pero... Dudó un momento y luego sacó de su mochila un pequeño caramelo de miel. Guárdalo para más tarde. Cuando estés triste otra vez. Víctor sostuvo el caramelo como si fuera un diamante. Esperanza, ¿estarás aquí mañana? Eso espero, sonrió. Pero si no estás, lo entenderé. A veces las personas necesitan irse. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y giró hacia él. Miguel, ¿sabías que tu nombre significa ¿quién como Dios? Tal vez estés aquí por una razón. Víctor se quedó solo en la acera, sosteniendo un caramelo de miel y sintiendo que acababa de recibir la lección más importante de su vida. Durante 45 años había luchado para acumular riqueza, poder, influencia. Había pisoteado a personas, había ignorado súplicas, había construido muros alrededor de su corazón. Y una niña de 9 años, con un simple pan y un caramelo de miel, había conseguido lo que ningún asesor empresarial pudo: enseñarle lo que realmente importa. En ese momento, Víctor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No se iría, no volvería a su mansión, a sus reuniones, a su mundo de apariencias. Se quedaría, observaría, aprendería de Esperanza todo lo que había olvidado sobre ser humano. Víctor aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la generosidad no era solo un gesto aislado para esa niña. Era una forma de vivir. Durante toda una semana, Víctor seguiría a Esperanza desde lejos, y lo que vería lo dejaría sin palabras, porque lo que ella había hecho por él no era una excepción. Era su naturaleza. Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado de la riqueza, sigue viendo. Lo que Víctor descubrirá en los próximos días transformará tu forma de ver el mundo. Víctor había tomado la decisión más importante de su vida: seguir a Esperanza. No como un acosador, sino como un estudiante desesperado por aprender sobre la humanidad. Alquiló un apartamento sencillo cerca de la escuela de ella, compró ropa discreta y empezó a observar la rutina de la niña que había tocado su alma. Lo que descubrió en los siguientes 7 días cambiaría su percepción de la riqueza para siempre. A la mañana siguiente, Víctor la vio salir de una casa pequeña y deteriorada en las afueras de Valencia. La pintura de la fachada estaba descascarada, la puerta de madera hinchada, pero las ventanas tenían cortinas limpias y flores plantadas en latas recicladas. Esperanza salió besando la frente de una señora mayor que apareció en la puerta, seguramente la abuela Carmen que había mencionado. «Cuídate, mi nietecita», escuchó decir a la anciana con voz frágil. «Y recuerda, quien comparte nunca se queda sin», completó Esperanza sonriendo. «Lo sé, abuelita». A Víctor se le erizó la piel. Esa filosofía de vida había sido pasada de generación en generación. Víctor siguió a Esperanza hasta la plaza central de Valencia, donde montó una pequeña mesa improvisada con dulces caseros, caramelos de miel, cocadas, brigadeiros sencillos. «Dulces de la abuela Carmen», anunciaba con una voz dulce pero firme. «Hechos con amor». Víctor se escondió detrás de un kiosco y observó. En 2 horas, Esperanza había vendido la mitad de los dulces y recaudado unos 15 euros. Fue entonces cuando ocurrió algo que le detuvo el corazón. Una mujer se acercó con una niña pequeña en brazos. La niña estaba claramente enferma, llorando bajito. «Mi hija no para de llorar», dijo la mujer desesperada. «Tiene fiebre desde hace 2 días, pero no tengo dinero para el médico». Esperanza miró a la niña, luego a sus dulces, luego a la cajita donde guardaba el dinero. Sin dudarlo, tomó los 15 euros y los puso en la mano de la mujer. «Para el médico», dijo simplemente. «Pero, ¿y tus dulces? ¿Y tu dinero?», preguntó la mujer impactada. «Dios encontrará una forma.
respondió Esperanza con una certeza que dejó a Víctor sin aliento. Víctor apenas estaba procesando lo que había visto cuando un anciano se acercó a la mesa. «Niña, vi lo que hiciste», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Toma». Colocó 20 euros en la mesa. «Y quiero todos tus dulces. Los repartiré entre los niños de mi calle». Esperanza sonrió como si ya supiera que eso ocurriría. «¿Viste?», murmuró para sí misma. «Quien comparte nunca se queda sin». Víctor estaba atónito. En 30 minutos ella había dado todo lo que tenía y terminó con más de lo que comenzó. En el segundo día, una lluvia torrencial cayó sobre Valencia. Víctor pensó que Esperanza no saldría, pero se equivocó. Ella apareció en la plaza con una sombrilla pequeña y rota, montó su mesa bajo un toldo y comenzó a vender como siempre. Entonces, Víctor vio a un hombre mayor, empapado, temblando de frío. Esperanza lo miró, luego miró su sombrilla y sin pensarlo 2 veces, fue hacia él. «Señor, tome», dijo entregándole la sombrilla. «La necesita más que yo». «Pero tú te vas a mojar», protestó el hombre. «Soy joven», sonrió. «Me seco rápido». Víctor observó con el corazón apretado cómo Esperanza se empapaba, vendiendo sus dulces bajo la lluvia. 2 horas después, el dueño de la panadería al lado de la plaza llamó a Esperanza. «Niña, te vas a enfermar bajo la lluvia. Ven aquí». Le arregló un espacio cubierto frente a la panadería para que pudiera seguir vendiendo. «Y toma», le dijo dándole un sándwich caliente, «por ser tan bondadosa». Esperanza comió el sándwich con una gratitud que hizo que Víctor entendiera que la bondad, de alguna forma misteriosa, siempre regresa. En el tercer día, Víctor vio a Esperanza dejar sus dulces solos en la mesa para ayudar a un niño perdido que lloraba. Pasó 2 horas buscando a los padres del niño, caminando por las calles de Valencia, preguntando a todas las personas. Cuando finalmente encontró a la familia, la madre del niño le ofreció dinero como recompensa. «No hace falta», dijo Esperanza. «Solo hice lo que cualquier persona haría». Víctor sabía que eso no era verdad. Él mismo había ignorado a niños perdidos muchas veces. En el 4.º día, Esperanza encontró un gato herido en la calle. Sin dudarlo, lo tomó y fue directamente al veterinario. Víctor la siguió y escuchó la conversación. «Costará 30 euros tratarlo», dijo el veterinario. Esperanza miró su cajita de dinero. Tenía exactamente 30 euros. El dinero para los medicamentos de su abuela. Víctor contuvo el aliento. Esta vez seguramente dudaría, pero Esperanza no dudó ni un segundo. «Cuídelo, por favor», dijo, entregando todo el dinero. «¿Y el gato? ¿Es tuyo?», preguntó el veterinario. «No», respondió, «pero necesita ayuda. Eso es lo que importa». Víctor la siguió hasta su casa y escuchó la conversación con la abuela. «¿Trajiste las medicinas, mi niña?», preguntó la señora tosiendo. «No pude hoy, abuelita, pero mañana sí». «No te preocupes por mí, mi niña». Víctor vio a Esperanza esconderse en el baño para llorar. Había elegido salvar a un gato en lugar de comprar las medicinas de su abuela. En ese momento, Víctor comprendió que había presenciado el mayor acto de amor que jamás había visto. En los días siguientes, Víctor vio a Esperanza dar su almuerzo a un hombre que se desmayaba de hambre, prestar su abrigo a una mujer embarazada con frío, compartir sus últimos centavos con una familia de refugiados, consolar a una anciana que acababa de perder a su esposo cada día, daba todo lo que tenía. Cada día, de alguna forma, recibía lo suficiente para continuar. En el 7.º día, Víctor entendió que no estaba observando solo generosidad. Estaba viendo una forma de vivir que desafiaba todas las reglas que había aprendido sobre éxito, economía y supervivencia. Esperanza había transformado la escasez en abundancia, la pobreza en riqueza, la soledad en comunidad. Ella no tenía nada, pero lo tenía todo. Víctor miró sus propias manos y entendió que
A pesar de toda su riqueza, habían estado vacías durante años. Esa noche, Víctor tomó la decisión más importante de su vida. Era hora de dejar de observar y empezar a actuar. Era hora de revelar quién era realmente. Era hora de descubrir si Esperanza podía enseñarle no solo sobre generosidad, sino sobre cómo vivir una vida que realmente valiera la pena. Gancho para el próximo capítulo. Al día siguiente, Víctor se acercaría a Esperanza, ya no como Miguel, el vagabundo, sino como él mismo. La reacción de ella cambiaría su vida para siempre. Si alguna vez te has preguntado cómo una niña de 9 años puede enseñar sobre la vida a un hombre de 45, sigue mirando. Lo que sucede cuando Víctor revela su verdadera identidad te emocionará hasta las lágrimas. Víctor se despertó al 8º día sabiendo que no podía vivir más con esa mentira. Cada vez que Esperanza lo llamaba Miguel, sentía una puñalada en el pecho. Ella le había enseñado sobre la honestidad, la verdad, la autenticidad. Cómo seguir mintiendo a la persona que había salvado su alma. A las 7:30 ya estaba en el lugar de siempre. Pero esta vez no vestía como un mendigo. Traje sencillo, zapatos limpios, cabello peinado. Parecía el empresario que siempre fue, pero sus ojos llevaban una luz diferente. Esperanza apareció en la esquina de siempre, mochila al hombro, sonrisa en el rostro. Al verlo, se detuvo de golpe. Su cara mostró confusión, luego reconocimiento y, después, algo que rompió el corazón de Víctor. Decepción. ¿Miguel?, preguntó con voz pequeña e insegura. «Mi nombre no es Miguel», dijo Víctor con la voz entrecortada. «Es Víctor. Víctor Mendoza». Esperanza dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Tú me mentiste?» Víctor se arrodilló en la acera, quedando a la altura de sus ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Sí, te mentí, y lo siento, más de lo que puedas imaginar». «¿Pero por qué?», preguntó Esperanza con los ojos llenos de lágrimas. «Confié en ti. Compartí mi pan contigo». «Lo sé», sollozó Víctor. «Y fue precisamente eso lo que me mostró quién soy realmente, o quién debería ser». Víctor respiró hondo y decidió contarle todo. «Esperanza, tengo mucho dinero, muchísimo, pero hace 3 semanas descubrí que todas las personas a mi alrededor solo se preocupaban por mi riqueza, no por mí». Esperanza escuchaba en silencio, con su rostro serio procesando cada palabra. «Perdí la fe en las personas. Pensé que la bondad ya no existía en el mundo, así que me disfracé de mendigo para ver si alguien realmente se preocuparía». «¿Y fui la única?», preguntó, con una madurez que no debía tener a sus 9 años. «Fuiste la única», confirmó Víctor, «y no fue solo ese día, te seguí toda esta semana». Esperanza lo miró fijamente durante un largo momento. Víctor esperaba rabia, gritos, tal vez que ella nunca le hablara de nuevo. En cambio, ella preguntó, «¿Me seguiste? ¿Por qué?». Porque necesitaba entender cómo alguien con tan poco puede dar tanto. Porque necesitaba aprender lo que tú sabes sobre la vida. «¿Y qué descubriste?», preguntó ella curiosa. Víctor se levantó, secó sus lágrimas y la miró a los ojos. «Que soy pobre, inmensamente pobre, y tú eres la persona más rica que he conocido». Esperanza guardó silencio durante unos minutos. Víctor podía ver los pensamientos corriendo por su mente. «Víctor», dijo finalmente, «¿tienes hambre ahora?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No, yo... ¿Tienes dónde dormir?». «Sí, pero... ¿tienes ropa limpia?». «Sí, entonces tienes todo lo que necesitas para ser feliz», concluyó simplemente. Víctor entendió que estaba siendo puesto a prueba. Esperanza había cambiado los papeles y ahora era ella quien enseñaba. «Esperanza, quiero aprender de ti.
Quiero entender cómo puedes ser tan generosa. No es difícil, respondió. Solo tienes que recordar que todos son como tú. Todos quieren ser amados, todos tienen miedo, todos necesitan ayuda a veces. Pero tú solo tienes 9 años, murmuró Víctor impresionado. ¿Y tú cuántos tienes?, preguntó. 45. Entonces tuviste mucho más tiempo que yo para aprender eso, sonrió. Pero nunca es tarde para empezar. Víctor sintió que era el momento de hacer la pregunta que no lo dejaba dormir hacía días. Esperanza, ¿puedo pedirte algo? Puede sonar extraño, pero dime, me gustaría conocer a tu abuela y, si es posible, me gustaría ayudarlas. Esperanza lo miró con desconfianza. ¿Ayudarnos cómo? Con sus medicinas, con la casa, con la escuela, con todo lo que necesiten. ¿Por qué?, preguntó directamente. Porque ustedes dos me salvaron, y porque quiero aprender a ser una mejor persona. Esperanza pensó durante un largo rato. Puedes conocer a la abuela, dijo finalmente, pero solo si prometes una cosa. Cualquier cosa. Promete que no vas a intentar comprar nuestro amor, porque nuestro amor ya lo tienes, gratis. Víctor sintió el corazón explotar. Aquella niña de 9 años había resumido en una frase todo lo que él había buscado durante toda su vida. Lo prometo, dijo con la voz quebrada. Esperanza le tendió su pequeña mano. Vamos, a la abuela le vas a caer bien. Siempre dice que las personas con ojos tristes necesitan un hogar. Mientras caminaban por las calles de Valencia, Víctor comprendió que no solo iba a conocer a la abuela de Esperanza. Estaba yendo a casa. Por primera vez en 45 años, iba hacia un lugar donde sería amado por lo que era, no por lo que tenía. Ya cerca de la casa, Esperanza se detuvo y lo miró. Víctor, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué te hiciste pasar por pobre? Víctor pensó unos segundos antes de responder. Para aprender a ser realmente rico. Esperanza sonrió, la sonrisa más hermosa que Víctor había visto jamás. Entonces funcionó, dijo simplemente. Lo que Víctor no sabía era que la mayor transformación de su vida aún estaba por comenzar, porque conocer a la abuela Carmen no sería solo un encuentro, sería el inicio de un camino que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas. Si crees que las segundas oportunidades existen y que nunca es tarde para comenzar de nuevo, sigue viendo. El final de esta historia te devolverá la fe en la humanidad. La mano pequeña de Esperanza en la suya era todo lo que Víctor necesitaba para entender que estaba en el camino correcto. Por primera vez en décadas, no se dirigía a una reunión de negocios ni a una cena formal. Iba rumbo a casa, a un verdadero hogar. La casa era aún más humilde de lo que Víctor había imaginado. 2 habitaciones pequeñas, paredes descascaradas, pero con un aroma a canela y cariño que ninguna mansión podía comprar. ¡Abuelita!, gritó Esperanza al entrar. «Traje a alguien especial». Una señora de unos 70 años apareció en la puerta. Cabello gris, recogido en un moño sencillo, ojos cansados pero brillantes, y una sonrisa que irradiaba paz. «¿Y este muchacho tan guapo quién es?», preguntó mirando a Víctor. «Es Miguel, o mejor dicho, Víctor», explicó Esperanza. «Es el hombre triste del que te hablé». Carmen lo observó con la sabiduría de quien ha vivido mucho. «Ah, sí, el de los ojos tristes», asintió. «Pero ahora tus ojos son diferentes. Hay luz en ellos». Carmen lo invitó a sentarse en la pequeña mesa de la cocina. Sirvió café en tazas desparejadas, pero el gesto tenía más elegancia que cualquier té en un hotel 5 estrellas. «Esperanza me contó que tienes mucho dinero», dijo Carmen con franqueza. «Sí, señora», respondió Víctor preparándose para ser juzgado. «Y también me dijo que te hiciste pasar por pobre para probar a la gente».
Sí, señora, y le pido perdón por... Carmen levantó la mano, deteniéndolo. No tienes que disculparte, hijo. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Carmen continuó con palabras cargadas de una sabiduría que Víctor jamás encontró en un libro de negocios. Sabes, Víctor, yo estuve casada con un hombre rico, rico de verdad. Tenía tierras, ganado, mucho dinero en el banco. Víctor se inclinó hacia adelante intrigado. Pero era pobre aquí, dijo tocándose el pecho. Nunca compartió nada, nunca ayudó a nadie, murió solo, rodeado de oro, pero sin amor. «¿Y qué aprendió usted con esos?», preguntó Víctor. «Que la riqueza se mide por lo que das, no por lo que tienes». Víctor respiró hondo. Era el momento de hacer la propuesta que llevaba días imaginando. «Doña Carmen Esperanza, tengo una propuesta para ustedes». «Dinos», dijo Carmen, tomando la mano de su nieta. Necesito aprender a ser una mejor persona, y ustedes dos son las únicas que pueden enseñarme eso». «¿Cómo así?», preguntó Esperanza. «Quiero que me adopten, no legalmente, sino de corazón. Quiero ser parte de esta familia. Quiero que Esperanza sea mi hija y usted, mi madre». Carmen y Esperanza se miraron. Por un momento, Víctor pensó que había dicho demasiado, pero entonces Carmen empezó a llorar. «Hijo mío», dijo levantándose y abrazando a Víctor, «tú ya eres parte de esta familia, desde el primer día que Esperanza habló de ti». «Pero no lo entiendo», murmuró Víctor, rodeado por el abrazo más sincero de su vida. «La familia no es quien comparte la sangre», explicó Carmen. «Es quien comparte el corazón». En los días siguientes, Víctor inició una revolución en su vida que sacudió al mundo empresarial de Valencia. Primero, vendió su mansión y compró una casa sencilla en la misma calle que Carmen y Esperanza. 3 habitaciones, un jardín pequeño, pero con espacio para lo más importante: el amor. Segundo, reorganizó por completo su empresa. Creó un programa donde el 70% de las ganancias se destinaban a ayudar a familias necesitadas. Tercero, fundó la Fundación Esperanza, un centro que ofrecía educación gratuita, atención médica y apoyo a niños huérfanos. 6 meses después, Víctor se encontraba en el jardín de su nueva casa, viendo a Esperanza jugar con otros niños que la fundación había ayudado. Carmen se acercó y se sentó a su lado. «¿Te arrepientes?», preguntó sonriendo. «Al contrario», respondió Víctor. «Por primera vez en mi vida entiendo qué significa ser rico». «¿Y qué significa?». «Significa tener personas que amas y que te aman. Significa saber que tu vida marcó la diferencia en la vida de otros». Carmen asintió. «Ahora entiendes lo que mi nieta siempre supo». La Fundación Esperanza creció de una forma que ni siquiera Víctor imaginaba. Empresarios que antes lo envidiaban, ahora lo admiraban. Gente que antes lo temía, ahora lo buscaba para aprender. En un año, la Fundación había ayudado a más de 500 familias. Esperanza, ahora con 10 años, estudiaba en una escuela privada, pero seguía vendiendo dulces. Ahora para recaudar fondos para la Fundación. «¿Ves?», le dijo un día a Víctor, «cuando compartes, siempre se multiplica». Víctor comprendió que había encontrado lo que buscó toda su vida, pero en el lugar menos esperado. No estaba en salas de juntas ni en cuentas bancarias. Estaba en la sonrisa de un niño recibiendo un plato de comida caliente, en el abrazo de una abuela que lo llamaba hijo, en la certeza de que, cuando muriera, sería recordado no por lo que acumuló, sino por lo que entregó. 3 años después, Víctor estaba en el hospital al lado de Carmen en sus últimos días. Esperanza, ahora con 12 años, sostenía la mano de su abuela con una fuerza que desafiaba su edad. «Abuelita», susurró, «lo lograste. Le enseñaste a Víctor a ser verdaderamente rico». Carmen sonrió y miró a Víctor. «Hijo mío, ¿aprendiste la lección más importante de la vida?».
¿Cuál, mamá?, preguntó Víctor con lágrimas en los ojos. Que el amor es la única moneda que, cuanto más gastas, más tienes. Víctor Mendoza comenzó como un hombre que medía la riqueza en euros y propiedades. Terminó como un hombre que la mide en sonrisas y abrazos. La niña que compartió medio pan con él le enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardas para ti, sino en lo que estás dispuesto a compartir. Hoy, la Fundación Esperanza ha ayudado a más de 10.000 familias. Víctor sigue siendo rico en dinero, pero ahora sabe que eso es solo una herramienta. La verdadera riqueza está en el legado que dejas en los corazones de las personas. Esperanza, ahora una joven de 18 años, dirige la fundación junto a Víctor. Y cada vez que alguien les pregunta el secreto de su éxito, ella responde con las palabras que aprendió de su abuela. Quien comparte, nunca se queda sin nada. Si esta historia tocó tu corazón, piensa, ¿qué tienes tú para compartir hoy? No tiene que ser dinero. Puede ser una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de cariño. Déjalo en los comentarios. ¿Crees que la generosidad puede cambiar el mundo? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Porque el amor compartido es amor multiplicado. En un mundo que enseña a acumular, sé como Esperanza, aprende a compartir. En un mundo que enseña a competir, sé como Víctor, aprende a cuidar. Porque al final no nos llevaremos nada material, pero el amor que sembramos florecerá por generaciones. Esta es la historia de cómo un hombre aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar.